Núcleo Podcast. Al momento de hablar de física, seguramente vienen a tu mente grandes nombres como Newton, Einstein, Stephen Hawking y por supuesto la gran Marie Curie, ganadora de 2 premios Nobel. Pero, ¿alguna vez escuchaste hablar de Lise Meitner? Pues déjame decirte que Lise fue una extraordinaria científica, que fue privada de recibir el máximo galardón en la ciencia, el premio Nobel. Tuvo que realizar sus investigaciones en el sótano de su universidad porque tenía prohibido entrar al edificio principal, y todo esto únicamente por el hecho de ser mujer. Lise vivió en una época donde ser mujer y tener descendencia judía era una mala combinación para la sociedad alemana. Lise nació en Viena, el 7 de noviembre de 1878. Ella fue la tercera de 8 hermanos y sus padres eran de origen judío. Desde muy pequeña, Lise se sintió atraída por las matemáticas y la física, aunque en aquellas épocas estaba estrictamente prohibido el ingreso de mujeres a la universidad. A pesar de ello, su madre y padre siempre apoyaron a todos. Su madre inculcó a sus hijos el amor por la música y enseñó a todos sus hijos a tocar el piano. Incluso, una de sus hermanas fue concertista de piano profesional. En cambio, su padre siempre apoyó a Lise en el camino de las matemáticas y la física. Con el paso de los años, comenzaron los cambios en la sociedad, y fue así que en 1897 se permitió el acceso a mujeres a la educación universitaria. Cabe destacar que debían presentar un examen complicado para poder ingresar. En 1901, Lise presentó su examen luego de una ardua preparación, y fue así como junto con otras 3 chicas lograron entrar a la Universidad de Viena. Durante su estancia en la universidad, Lise tomó clases con Boltzmann, uno de los grandes físicos de la época y un excelente profesor según Lise. Ella en algún momento mencionó que las clases de Boltzmann eran como lo más hermoso y estimulante que ella había oído. Lise continuó con sus estudios hasta poder terminar su doctorado. En ese momento decidió mandar a Marie Curie una solicitud para poder ser ayudante en su laboratorio. Pero lamentablemente Marie no tenía plazas libres para poder aceptarla. Al no ver un gran futuro ni grandes oportunidades en la Universidad de Viena, Lise decide ir a Berlín para tomar clases con uno de los también grandes físicos de la época, Max Planck. Todo esto con el apoyo económico de sus padres. Fue ahí donde conoció a Otto Hahn. Desde el primer momento en que se conocieron, se entendieron a la perfección. Tanto así que Otto propuso al director del Instituto de Química que Lise incorporara a trabajar con él. Fue una decisión complicada, debido a que las normas de la universidad impedían que las mujeres trabajaran ahí, pero finalmente el director aceptó que Lise trabajara en el instituto. Aunque claro, con algunas restricciones. Tuvieron que hacer su laboratorio en el sótano del edificio, y Lise tenía prohibido ingresar al edificio principal. Incluso, si ella necesitaba ir al lavabo, debía ir a un hotel que se encontraba próximo al instituto. Fue así como Lise por las mañanas tomaba clases en la universidad con Max Planck y en las tardes trabajaba en el Instituto de Química junto a Otto. La relación que mantuvieron Lise y Otto siempre fue muy amigable y respetuosa, tanto así que durante años se trataron de usted. Durante este tiempo es importante señalar que Lise no recibía ningún sueldo por parte de la universidad. Ella sobrevivía con el poco dinero que le enviaban sus padres, pero eso no fue impedimento para que ella disfrutara su estancia en Berlín, donde semanalmente se realizaban interesantes seminarios con estudiantes o con grandes científicos, por ejemplo, Albert Einstein o Planck. La investigación y trabajo conjunto de Lise y Otto poco a poco fue consiguiendo grandes logros y avances para la física nuclear. Incluso, ambos descubrieron un nuevo elemento químico. Lise comenzó a mostrar al mundo lo brillante que era. Poco a poco fue consiguiendo el respeto de sus colegas, pero a pesar de esto siguió sin sueldo y trabajando en el sótano durante un periodo de 5 años. Durante esos años, el gobierno estaba trabajando para la construcción de nuevos centros de investigación, entre los cuales se encontraba un instituto dedicado a la química. De inmediato llamaron a Otto para que se encargara del departamento de radiactividad. Y sí, también llamaron a Lise, pero como investigadora invitada sin pago alguno por su trabajo.
En ese mismo año, Max Planck decide ofrecerle ser su asistente, y fue así como, por fin, Lise pudo recibir su primer sueldo. Con esto, también decidieron en el instituto ofrecerle un sueldo e incluso llegó a dirigir el departamento junto a Otto. Después de 2 años trabajando ahí, le ofrecieron un muy buen puesto y con gran paga en la Universidad de Praga. Pero el director del instituto no la dejó ir, incluso aumentó su salario para convencerla de quedarse. Para el año de 1914, la humanidad enfrenta uno de sus peores episodios. Comenzó la Primera Guerra Mundial. Gran parte de la gente que trabajaba en el instituto de Lise fue llamada para integrarse al frente de guerra, entre ellos su colega Otto. Él tuvo la misión de crear gas venenoso. Con esto provocó terribles muertes. Por su parte, Lise se integró en el ejército francés como técnica especialista en rayos X y fue enviada a un hospital como Marie Curie y su hija Irene. A pesar de la situación, Lise no dejó su investigación y en el año de 1918 mandó un artículo con el descubrimiento del protactini. En su artículo incluyó a Otto como investigador principal, en forma de agradecimiento y compensación de todos los años que Otto estuvo en el frente de guerra. En 1933, Adolf Hitler se convierte en el canciller de Alemania y comienza un nuevo capítulo lleno de violencia para la humanidad. Con el poder en manos del partido nazi, comienza la persecución en contra de todas las personas que no eran raza pura. Una gran cantidad de científicos judíos trataron de huir de Alemania, entre ellos Albert Einstein, que por suerte se encontraba en Estados Unidos y decidió no regresar más a Alemania. Lise, a pesar de su descendencia judía, ignoró las amenazas y continuó con su trabajo en gran medida porque conservaba su nacionalidad austriaca. Además, contaba con el apoyo de muchos de sus colegas que tenían mucha influencia, como Planck, que llegó a proponerla en varias ocasiones para recibir el premio Nobel. Incluso, Lise comenzó una nueva investigación a la que invitó a Otto, y fue ahí donde reanudaron su colaboración. En el año de 1938, las cosas comenzaron a complicarse para Lise con la anexión de Austria a Alemania. En ese momento, Lise se convirtió en ciudadana alemana y todas las leyes llenas de odio y discriminación comenzaron a afectarla. Muchos de sus colegas estaban empeñados en ayudarla a salir de Alemania, como por ejemplo Bohr, otro de los grandes físicos de la época. En el momento en que se da la anexión de Austria, su pasaporte deja de tener validez, haciendo imposible que Lise pudiera salir de Alemania. Lise corría un gran peligro y su vida estaba en riesgo. Sus colegas en Berlín, entre ellos Otto, Planck y Karl Bosch, hicieron lo posible para sacarla del país. Entre todos, idearon un plan para que Lise saliera rumbo a Holanda. En 1939, Lise salió de su cuarto de hotel, con solo un par de maletas, solo con lo indispensable para no despertar sospechas. Otto le regaló un anillo que era de su madre, para que Lise pudiera usarlo en caso de emergencia, como soborno para los soldados que se encontraban en la frontera. Lise tomó un tren rumbo a Holanda por 7 horas, hasta poder finalmente salir del país. En ese momento, Koster, el físico que esperaba a Lise en Holanda, envió un telegrama a Otto diciendo que el bebé había llegado a salvo. Luego, Lise recibió una oferta de empleo en Suecia, así que decidió mudarse ahí para comenzar una nueva vida. Lo que no esperaba es que volvería a encontrarse con los mismos obstáculos que ya había enfrentado en Berlín. El puesto que le ofrecieron era muy malo, el salario era el más bajo posible, no le permitieron tener estudiantes y además su laboratorio era muy pobre. Por su parte, Otto en Alemania comenzó a trabajar junto a Fritz Strassmann, continuando con las investigaciones que estaba haciendo con Lise. A pesar de que Lise y Otto no estaban juntos, seguían comunicándose para hablar de los experimentos y tratar de explicar los resultados que obtenían. Strassmann veía en Lise a la líder intelectual del grupo. En 1902, Hahn y Strassmann realizaron un experimento, pero no comprendían muy bien cuáles fueron los resultados. Otto pidió ayuda a Lise y ella, junto a su sobrino Otto Robert Frisch, fueron los primeros en darle una explicación a los resultados experimentales que había encontrado Otto. Fue ahí donde Lise, junto a su sobrino, explicaron el proceso de fisión nuclear,
un proceso en donde se rompía el átomo en dos partes y se liberaba una gran cantidad de energía que muy pronto se usó para fines militares. Otto publicó sus resultados, pero no incluyó a Lise, según él, diciendo que fue por cuestiones de seguridad, ya que Lise tenía descendencia judía. Con este descubrimiento de la fisión nuclear, los científicos del mundo se lanzaron para poder fabricar la primer bomba nuclear y poder así acabar con la guerra. En 1942 le ofrecieron a Lise unirse al equipo de Estados Unidos que estaba desarrollando la bomba en el proyecto Manhattan. A pesar de que esta oportunidad podría ser importante para ella, ya que podría salir de Suecia y tener mejores oportunidades laborales, decidió rechazar la oferta, argumentando que no quería tener nada que ver con una bomba. Ella fue la única científica que declinó la invitación para unirse a dicho proyecto. En el año de 1945, el jurado que se encargaba de elegir al ganador del premio Nobel se reunió. Y ahí se habló la posibilidad para que Lise y Otto ganaran el Nobel. Finalmente, por razones que no se saben, probablemente celos profesionales o por cuestiones machistas, el jurado decidió que el premio Nobel se concedería exclusivamente a Otto, excluyendo completamente a Lise, a pesar de que ella fue parte fundamental en todas las investigaciones realizadas. Otto, al estar un poco distanciado de Lise, pensó que sus aportaciones no eran tan importantes, que todo el mérito era suyo. Incluso llegó a decir que Lise actuaba un poco amargada porque no se alegró por su premiación. En ese momento, la relación de años de amistad y colaboración quedaron rotas para siempre. Al finalizar la guerra, Lise comenzó a ser muy reconocida en Estados Unidos por su trabajo en la fisión nuclear, que tuvo como consecuencia la creación de las bombas atómicas. Incluso llegaron a llamarle la madre de la bomba atómica, aunque claramente este sobrenombre no le gustaba para nada a Lise. La prensa comenzó a inventar cosas sobre ella. Incluso le ofrecieron hacer una película en Hollywood acerca de su vida, pero ella no aceptó, ya que para ella no tenía sentido nada de lo que ahí se contaba. Lise, a pesar de no recibir el Nobel, tuvo muchos reconocimientos en Estados Unidos y Alemania, incluso el elemento 109 de la tabla periódica. 2 cráteres de la Luna y un asteroide llevan su nombre. Lise, después de una vida profesional llena de enormes retos, pero con aportaciones extraordinarias a la física, decide retirarse de los laboratorios y la investigación a los 75 años de edad. Para pasar sus últimos años de vida, decidió mudarse a Cambridge, junto con su sobrino Robert Frisch. Finalmente, Lise murió en el año de 1968, a los 90 años de edad. En su lápida quedó inscrita una frase que refleja en gran medida lo que fue su extraordinaria vida. Lise Meitner, una física que nunca perdió su humanidad.